Hola a todos amigos, bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias, te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Vamos a seguir con el tema de la teoría del campo cristalino. En esta ocasión vamos a trabajar con el diagrama del campo octaédrico y sus características a continuación. Muy buenas tardes amigos. Anteriormente vimos en la publicación que se hizo los aspectos que se requieren para desarrollar el diagrama de la teoría del campo cristalino. Estos aspectos serían la geometría del metal, que sería de tipo octaédrico, conocer la forma de los orbitales y cómo estos son afectados por el acercamiento de los ligandos, además determinar el número de oxidación del metal en transición en el complejo y la cantidad de los electrones que quedan en el orbital D de este metal. A continuación, en este video voy a explicar los elementos más importantes del diagrama octaédrico. Además, voy a explicar el proceso hipotético de la formación del campo octaédrico y los cambios energéticos que conllevan en él. Posteriormente, vamos a explicar lo que es el campo débil y un campo fuerte. A continuación, voy a explicar los elementos más importantes de un diagrama octaédrico. Vamos a comenzar acá. Tengo la letra E que me está representando la energía. Esta energía, tengo una flecha acá que está ascendiendo a medida que sube, aumenta la energía. Esta energía la podemos expresar en kilojoules sobre mol. Entonces marcamos acá kilojoules sobre mol. Además, la energía que se relaciona con la teoría del campo cristalino, sabemos que la teoría del campo cristalino es una interacción electroestática. Entonces, la energía que se puede relacionar con esta interacción electroestática, interacción coulombica, sería una energía potencial. Entonces, vamos a marcar energía. Sería la energía potencial, va a ser igual al producto de las cargas, la carga del metal por la carga del ligando entre la distancia que la separa. Ahora vamos a pasar acá a los orbitales, a los subniveles del orbital D, que son 5 subniveles. Serían orbital de XY, de YZ, de ZX, de Z cuadrado y de X menos Y cuadrado. Estos orbitales, como vemos, están en el mismo nivel. Como están en el mismo nivel, estos orbitales se le dicen que están degenerados. Degenerados igual nivel de energía, igual energía. Ahora vamos a pasar de los 5 orbitales degenerados a una separación de 2 grupos de orbitales. Como vimos anteriormente, tengo un grupo en la parte superior, los orbitales de Z cuadrado y de X menos Y cuadrado, que estos orbitales se caracterizan, como vimos en el video anterior, la repulsión electrostática que existe cuando los ligandos se acercan, ya que las nubes electrónicas de estos orbitales se encuentran sobre los ejes. Entonces por lo tanto existe un ascenso de la energía, como vemos acá, por eso es que se encuentran en la parte superior. Y los orbitales, los 3 orbitales restantes, son aquellos que serían de XY, de YZ y de XZ. Las nubes electrónicas no se encuentran superpuestas sobre los ejes, por lo tanto no existe tanta interacción electroestática, por lo que vemos que existe un descenso de energía. Ahora tengo 2 grupos de orbitales y por términos de simetría octaédrica vamos a nombrar estos orbitales, estos grupos de 2 orbitales sería eje. Entonces marcamos acá eje, que serían doble orbital degenerado. Entonces vamos a marcar acá doble, y que el grupo restante de los 3 orbitales que se encuentran en la parte inferior serían T2G. Y esto podemos decir que es triple orbital degenerado.
Y ya sabemos que la palabra degenerado es que se encuentran en el mismo nivel de energía. Descendieron de energía, pero entre ellos mismos se encuentran al mismo nivel. Ahora, otro aspecto que podemos ver, otro elemento sería la parte media, que sería el baricentro, que sería el centro de gravedad, donde va a existir, a partir de este baricentro va a existir la separación de entre los dos grupos, el grupo EG, que tengo acá el grupo de los dos orbitales doble orbital degenerado, y el grupo T2G, que serían el triple orbital degenerado. Otro punto que podemos ver sería la definición de delta O, donde delta O sería, vamos a marcar acá, delta O va a ser la energía de desdoblamiento del campo octaédrico. Como tenemos acá, está señalando el subíndice del delta, el subíndice O sería el campo octaédrico. Otro aspecto que podemos ver serían unas constantes. Tengo acá unas constantes 3/5 delta O y acá una constante de menos 2/5 delta O. Estas constantes 3/5 delta O, estas constantes van desde el grupo EG al baricentro y del baricentro a la parte inferior del grupo T2G. Y tienen unos valores, 3/5 por delta O, que sería la energía de desdoblamiento del campo octaédrico, que es en este caso, y acá sería menos 2/5 delta O. Si sumamos estas dos energías me va a dar 0, ya que se encuentra en el mismo nivel del baricentro. Entonces, hacemos el cálculo. Acá podemos colocar, tengo dos orbitales que va a multiplicar a 3/5 de delta O por 3/5 de delta O, y acá menos, ¿cuántos orbitales tengo acá? 1, 2, 3 orbitales. 3 orbitales que multiplica a 2/5 de delta O. Entonces 2/5 de delta O, coloqué el signo negativo del menos 2/5 acá, delta O, todo esto va a ser igual a 0. Si multiplico 2 por 3 serían 6/5 delta O, y aquí 3 por 2 son 6, 6 menos 6 serían 0, 0 delta O. Ya conociendo los elementos más importantes del diagrama octaédrico, a continuación voy a explicar el proceso de formación hipotético del campo octaédrico, además de eso los cambios energéticos que conllevan en él. A continuación. Ok, acá tenemos el diagrama hipotético de la formación del campo octaédrico. Además de eso tenemos los diferentes cambios energéticos que ocurren en él. Vamos a ver acá. Inicialmente tengo acá la letra E, que me representa la energía. La energía viene expresada en kilojoules sobre mol, y que en la etapa 1 que me están diciendo en la formación de este campo octaédrico, el metal, la distancia del metal con respecto a las cargas puntuales de los ligandos es una distancia infinita. Y como la energía que se relaciona con este tipo de interacción de tipo electroestática sería una energía potencial, y que podemos decir que la energía potencial sería el producto de las carga del electrón del metal con la carga del electrón del ligando entre la distancia que los separa. Por lo tanto, acá como vemos que la distancia, como es infinito, vemos que si multiplicamos las cargas y lo dividimos entre infinito, me va a dar un valor de 0. Entonces acá se parte cuando el metal se encuentra neutro, está solo, no tiene ligandos alrededor, se encuentran en un estado neutral energético. Entonces acá se encuentran los 5 subniveles del orbital D, degenerados, de igual energía. Ahora vamos a pasar de etapa 1 a la etapa 2. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es la diferencia? En la etapa 2 ya va a existir un acercamiento, ya la distancia no va a ser infinito, sino va a ser una distancia determinada de las cargas negativas, las cargas puntuales de los ligandos con el metal. Por lo tanto, voy a tener una forma esférica, va a tener un campo esférico alrededor del metal. Entonces, donde voy a tener los 5 orbitales degenerados, que serían de XY, de YZ, de ZX, de Z cuadrado y de X cuadrado menos Y cuadrado.
La diferencia de esta etapa 2 con respecto a la etapa 1 sería de que ya la distancia ya tiene un valor, la distancia del ligando al metal, por lo tanto yo tengo un ascenso, un aumento de energía. Como vemos acá, tengo un aumento de la energía potencial porque ya tengo un valor, ya no es cero. Entonces el valor sería positivo, como me está indicando acá. Ahora voy a pasar de la etapa 2 a la etapa 3. Como vemos, el nivel de energía, el baricentro, los orbitales degenerados permanecen igual. Esto quiere decir que la distancia del ligando al metal va a ser la misma, pero va a existir una interacción del ligando con respecto a cada orbital de cada plano, los 5 orbitales. Por ejemplo, va a existir una división de orbitales que van a interaccionar, va a existir una gran repulsión electrostática, mientras que otros orbitales no van a interaccionar con estos ligandos cuando se acercan estas cargas puntuales de los ligandos. Entonces va a existir una división, va a existir dos grupos, donde el primer grupo, que sería de z cuadrado de x menos y cuadrado, estos orbitales, como se encuentran sobre los ejes y los ligandos, ya se están acercando por los ejes, como vemos acá, para la formación del campo octaédrico. Como se están acercando, entonces existe una gran deformación. Entonces, como existe una gran deformación, una gran repulsión electrostática, existe un aumento de la energía potencial. Y que estos orbitales los vamos a nombrar que están doblemente degenerados, que sería la letra EG, este grupo de orbitales. Y los otros orbitales que no se encuentran sobre los ejes, que serían de XY, de YZ y de ZX, como no interaccionan, no existe una gran repulsión electrostática, entonces existe un descenso de la energía potencial con respecto a la energía que tenía inicialmente el baricentro que tenemos acá. Ese descenso es debido a la posición que tiene esta nube electrónica. Por eso es que existe acá una división de grupos energéticos que son doblemente degenerados de alta energía y triplemente degenerados con la letra T2G, y que me está indicando acá, tengo unos valores acá que sería, tengo un descenso energético de menos 2/5 por delta O, y como señalamos anteriormente que la palabra delta O va a ser la energía de desdoblamiento del campo octaédrico, y acá voy a tener un ascenso de energía de 3/5 por la energía del campo, de la energía de desdoblamiento del campo octaédrico. Todo esto multiplicado por la cantidad de espines que tengo acá o acá, dependiendo de la configuración electrónica que tenga dicho orbital D. Ahora, como ya tengo acá la formación, ya el campo acá no es esférico, sino ya del tipo octaédrico, a pesar de que las distancias son iguales, pero existe una interacción electrostática por la posición que tiene, la ubicación que tiene cada orbital. Ahora vamos a pasar a la etapa 4. En la etapa 4 vemos acá que ya utilizamos la interacción de tipo electrostática de electrón, la repulsión electrostática electrón-electrón. Acá va a existir ya la atracción electrostática del núcleo del átomo. Las cargas positivas van a atraer los electrones de los ligandos, por lo tanto va a existir la distancia de los ligandos con respecto al metal, se va a aminorar esa distancia, y como se aminora esta distancia va a existir un descenso de la energía, como vemos acá, la energía del baricentro, la energía potencial más bajo que cero, por lo tanto un descenso negativo. Esto quiere decir que me da aún más estabilidad este cristal, esta forma octaédrica, en comparación cuando el metal se encuentra aislado. Y como vemos acá, tengo los orbitales divididos en dos grupos, que serían los doblemente degenerados y los triplemente degenerados. Ahora ya conocemos el proceso de formación del campo octaédrico y los cambios energéticos que conllevan en él. A continuación vamos a ver lo que es la serie espectroquímica para definir lo que es un campo débil y un campo fuerte. Ok, acá tenemos los dos diagramas de campo octaédrico, uno de campo fuerte y uno de campo débil. Tenemos el sistema de tipo octaédrico de campo débil y campo fuerte. Ahora,
Vamos a determinar la configuración electrónica del campo octaédrico para el orbital D6. Entonces vamos a marcar acá orbital D6. Ahora vamos a proceder al llenado de los orbitales del campo débil. Entonces acá voy a llenar, si son 6 electrones, entonces yo voy a seguir como la regla de Ohm, sería los espines en paralelo por cada orbital: 2, 3, 4, 5 y 6. Como vemos acá, la energía de desdoblamiento del campo octaédrico es pequeña. Entonces colocamos acá, esto me está indicando que cuando dice campo débil, esta energía es muy pequeña, entonces ponemos pequeña. Esto me quiere decir de que esta energía de desdoblamiento del campo octaédrico en campo débil, en este caso va a ser menor, marcamos acá, que sería menor a la energía de apareamiento. Entonces la energía de apareamiento lo expresamos con la letra P, que sería energía de apareamiento. Esta energía es la que se sigue la regla de Ohm a llenar electrones a los orbitales vacíos. Y como vemos acá, como es muy pequeña, entonces me quedaría de esta forma. Ahora, ¿cómo sería el llenado en campo fuerte de estos 6 electrones? Acá yo tengo los dos grupos de orbitales, los triplemente degenerados, los triple orbital degenerados y doblemente degenerados. Entonces, comenzamos acá. Yo voy a llenar, serían 6 electrones, entonces procedo acá. 1, 2, 3. Como acá la energía de desdoblamiento es muy grande, se va a marcar acá, es grande. Entonces, el llenado de los espines no va a llegar acá a poder llenar, la energía de apareamiento no va a ser mayor que esta energía no va a ser mayor que la energía de desdoblamiento del campo octaédrico. Por lo tanto, entonces van a llenar los orbitales semillenos. Entonces sería 4, 5 y 6. Entonces se puede decir de que la energía, colocamos que la energía de desdoblamiento del campo octaédrico, como es muy grande, entonces es mayor a la energía de apareamiento, mayor que la energía de apareamiento, para seguir llenando los orbitales que están vacíos. Entonces prefiere llenar los orbitales semillenos a pesar de la repulsión electrostática que existe de un electrón con respecto al otro electrón en el mismo orbital. Ahora vamos a escribir la configuración electrónica para cada sistema octaédrico, bien sea campo débil y campo fuerte. Acá la configuración electrónica me quedaría, tengo en el orbital el T2G, que sería triple orbitales degenerados. Tengo acá 3 orbitales, entonces escribimos acá T2G y colocamos superíndice. En el superíndice el número de espines que yo tengo acá en los orbitales: 1, 2, 3 y 4. Entonces marcamos acá 4, T2G elevado a la 4, seguido de los orbitales doblemente degenerados, que serían, tengo ¿cuántos electrones? 2 espines. Entonces colocamos acá EG elevado a la 2. Entonces me quedaría la configuración electrónica para este campo débil: T2G elevado a la 4 y EG a la 2. Ahora procedo a escribir la configuración electrónica de este sistema de campo fuerte. Entonces me quedaría los espines, los electrones los tengo nada más en el orbital T2G, que sería triple orbitales degenerados. Entonces me quedaría la siguiente forma. Escribo acá, sería T2G, serían ¿cuántos electrones? 2, 4, 6 electrones. Entonces marco acá 6 electrones y así me quedaría la configuración electrónica para este sistema octaédrico de campo fuerte. Otra cosa que podemos decir es que ¿qué sistema es paramagnético y diamagnético? Como vemos acá, yo tengo 1, 2, 3, 4 orbitales semillenos. Por lo tanto, acá este sistema, como no están los orbitales llenos completamente, entonces sería paramagnético. Si colocamos acá, sería paramagnético, que sería atraído
por un campo magnético. Y acá tengo los tres orbitales de el T2G. Estos orbitales están llenos. Como están llenos, entonces no sería atraído por un campo magnético, por lo tanto sería diamagnético. Entonces marcamos acá diamagnético. Otro aspecto importante a señalar en el campo fuerte y campo débil es que en este sistema de campo débil podemos decir que es de tipo de alto spin. Entonces marcamos acá, sería alto spin. Esto es debido a que la energía de desdoblamiento del campo octaédrico es muy pequeña en comparación a la energía de apareamiento. Entonces los spins, los electrones, pueden subir al grupo que está doblemente degenerado, al grupo EG, como tenemos acá, y por eso que lo relacionamos campo débil con alto spin. Y el campo fuerte podemos decir que es bajo spin, ya que los spins, los electrones, permanecen, llenan los orbitales semillenos y no suben al grupo EG, que está doblemente degenerado, debido a que la energía de desdoblamiento es muy grande en comparación a la energía de apareamiento. Por lo tanto, podemos relacionar campo fuerte con bajo spin. A continuación vamos a determinar la energía de estabilización del campo octaédrico para cada caso. Ok, vamos a determinar la energía de estabilización del campo cristalino, en este caso que sería para un campo débil. La energía de estabilización se abrevia EECC. Energía de estabilización del campo cristalino va a ser igual a la constante que se encuentra en ascenso, que sería 3/5 por delta O, y delta O sería la energía de desdoblamiento del campo cristalino o del campo octaédrico, que es en este caso. Entonces está relacionado con los electrones que tengo en el grupo EG, que están doblemente degenerados, y la energía, la constante en descenso, sería menos 2/5 delta O, que está relacionada con el grupo T2G, con los tres orbitales degenerados. Entonces colocamos acá T2G. Ahora, para determinar esta energía vamos a colocar la constante que está relacionada con el grupo EG. Serían 3/5 por delta O, que sería la energía de desdoblamiento del campo octaédrico, por la cantidad de electrones que se encuentran en este grupo EG. Entonces contabilizo los electrones que se encuentran en cada orbital. Entonces me quedaría 1 y 2 electrones. Entonces voy a colocar acá, serían por 2, coloco menos, como la energía está en descenso, la de descenso es negativa, menos 2/5 por delta O. Menos 2/5 delta O. Por la cantidad de electrones que se encuentran en el grupo T2G. Entonces contabilizo los electrones, serían 1, 2, 3, 4. Entonces me quedaría por 4 electrones, más la cantidad de electrones, la cantidad de orbitales que se encuentran apareados. Entonces yo veo la cantidad de orbitales que se encuentran apareados en ambos grupos, el grupo EG y T2G, y veo que tengo nada más un solo grupo de electrones de orbital apareado. Entonces voy a colocar acá, serían un par de electrones apareados, sería 1PE. Ahora procedo a simplificar, me quedaría 3 por 2, me quedaría 6, 6/5 delta O, sería igual a 6/5 delta O, menos 2 por 4 serían 8/5 delta O, más un grupo que se encuentra de electrones apareados, entonces 1PE. Ahora procedo a hacer la resta, me quedaría igual denominador, la energía de estabilización del campo cristalino va a ser igual a 6 menos 8, me quedaría menos 2/5 de la energía de desdoblamiento del campo octaédrico, más un grupo de electrones de un orbital que se encuentran apareados en todo el sistema. Entonces así me quedaría descrita la energía de estabilización del campo cristalino, en este caso de campo débil. A continuación vamos a hacerlo con el campo fuerte.
Ok, acá tenemos un sistema de campo fuerte. Vamos a determinar la energía de estabilización del campo cristalino en este caso. Entonces podríamos decir de que esta energía va a ser igual a la constante que tenemos en ascenso, que está relacionado con el grupo EG, los orbitales doble orbital degenerado. Entonces serían 3/5, colocamos acá, va a ser igual a 3/5 por la energía de desdoblamiento del campo cristalino por la cantidad de electrones que yo tengo en este grupo de orbitales. Yo tengo ¿cuántos orbitales tengo acá? 0. Entonces vamos a colocar acá por 0 menos acá sería la energía, la constante que tengo en descenso, que sería menos 2/5 por delta O. Entonces vamos a colocar acá menos 2/5 por la energía de desdoblamiento del campo cristalino por la cantidad de electrones que yo tengo en estos orbitales grupo T2G. ¿Cuántos electrones yo tengo acá? Tengo 2 acá, 4 y 6 electrones en total. Se colocó acá 6 electrones más la cantidad la cantidad de orbitales que se encuentran apareados. Entonces, esos orbitales serían ¿cuántos grupos? Yo tengo 1, 2, 3 grupos. 1, 2, 3 grupos de electrones que se encuentran apareados. Entonces serían 3 PE. Ahora procedo a simplificar. Esto me quedaría igual. Menos 2 por 6 serían 12. Me quedaría menos 12 quintos por la energía de desdoblamiento del campo octaédrico más los 3 pares de orbitales que se encuentran los electrones apareados. Colocamos acá más 3 PE. Coloco acá que así me quedaría la energía de estabilización del campo cristalino de un campo fuerte, como vemos acá, bajo spin. ¿Sí? Ya sería para la próxima publicación que se explicaría la serie espectroquímica. Además de eso, vamos a hacer diferentes ejercicios de esta teoría del campo cristalino. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Un like, cualquier duda o comentario puedes decírmelo acá abajo. Chao.